proceso electoral. Pero sea como sea, el problema está planteado aquí. El Consejo Supremo Electoral, desde luego, actuó con un evidente exceso de poder, atribuyéndose funciones que no le confiere la Constitución política. Y en ese sentido es llamativo la reiteración que hace nuestra Constitución política en el artículo 130 y 183, señalando que ningún poder autoridad tendrá más funciones o atribuciones que las que le dan la Constitución política y la ley de la República. Aquí quisiera señalar lo siguiente. El artículo 173 de la Constitución política le otorga en el párrafo primero al Consejo Supremo Electoral la potestad de organizar, dirigir el proceso electoral. Y en el inciso octavo le confiere la de efectuar el escrutinio. Es decir, hasta allí llegan las funciones del Consejo Supremo Electoral. En ninguna parte habla de posponer elecciones. Esa es una atribución y facultad de la Asamblea Nacional. De tal manera que cuando los diputados comienzan a señalar que les corresponde a la Asamblea Nacional, están reivindicando sus fueros, los que le otorga la Constitución política. Y las soluciones a este conflicto, bueno, están primero en esa declaración que hicieron la semana pasada, que tiene el valor de ser una declaración de intenciones, reivindicando el derecho que ellos tienen. La manera de materializarse va a ser cuando aprueben el decreto ejecutivo, mandatando al Poder Electoral a que efectúe las elecciones en el tiempo preciso y, en segundo lugar, haciendo uso de la interpretación auténtica de la ley, que es una potestad soberana que la Constitución política le otorga a la Asamblea Nacional. Pero antes de llegar a eso, doctor Carlos Manuel López, las sesiones de la semana pasada, el Frente Sandinista, que no asistió, habla de que la convocatoria fue ilegal porque el único que tiene la potestad de convocar a las sesiones es el presidente de la Asamblea, y el presidente de la Asamblea no convocó a la sesión. Por el otro lado, argumentan de que el presidente de la Asamblea convocó a reunión de junta directiva, llegaron la mayoría de la junta directiva, 4, que en ausencia del presidente, aunque esté en el país, si no quiera llegar, el primer vicepresidente, asume las funciones y por lo tanto se convierte en el presidente en funciones de la Asamblea Nacional, lo cual le da la legalidad de poder convocar al plenario. ¿Cuál de los dos argumentos es el válido? Bueno, justamente en el procedimiento que existía anteriormente en la Asamblea Nacional y ahora con la nueva ley orgánica que tiene la Asamblea Nacional, le corresponde la convocatoria al presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la misma ley prevé la posibilidad de una ausencia por parte del presidente, y en ese caso hay un artículo que dice que los vicepresidentes podrán sustituir al presidente en todas sus funciones, y al hablar en todas sus funciones se refiere tanto a la convocatoria de la Junta Directiva como a la convocatoria al plenario de la Asamblea Nacional. En caso contrario, tendríamos que bastaría la voluntad del presidente de la Asamblea Nacional para entrabar todo el procedimiento legislativo. O sea, desde su punto de vista, como el presidente de la Asamblea Nacional, es legal toda la convocatoria, hasta lo que se ha hecho, pues, va dentro de lo que la ley orgánica de la Asamblea Nacional y lo que la ley le faculta a cada uno. Le permite, además, hay que ver lo siguiente: el Parlamento es una trinchera donde se enfrentan diferentes fuerzas políticas para tratar de encontrarle una solución a una problemática planteada. Evidentemente existen estrategias, tácticas parlamentarias, el ausentarse, no llegar a la Junta Directiva, etcétera, pero la obligatoriedad que tiene la Asamblea Nacional, y para eso fueron electos los diputados, es de tratar de encontrarle una salida a cualquier problema de índole político que se plantee dentro del marco constitucional y dentro del marco legal. Doctor Alejandro Serrano, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista legal entre una resolución y un acuerdo? Para poder entrar a mi segunda pregunta, pues, pero vamos por parte. ¿Cuál es la diferencia legal entre una resolución del Consejo Supremo Electoral
y un acuerdo del Consejo Supremo Electoral. ¿Hay diferencias desde el punto de vista legal? ¿Hay una diferencia entre un acuerdo y una resolución? Mira, la Constitución política, cuando define, por ejemplo, el amparo, habla de resoluciones, disposiciones. La resolución es un acuerdo, pero es un acuerdo que tiene un carácter imperativo o que pretende tener un carácter imperativo. Un acuerdo es más genérico, significa coincidir en algunos puntos de vista que se discuten o que se analizan, pero no necesariamente tiene la connotación que le da a la resolución. Es decir, toda resolución es un acuerdo, pero no todo acuerdo es una resolución. La resolución tiene un carácter más imperativo y más obligatorio que el acuerdo. O sea, cuando usted era presidente de la Corte Suprema, los magistrados están en la obligación de ver la diferencia entre lo que es un acuerdo y lo que es una resolución. Depende si el caso se presenta. Es decir, o sea, es que las sentencias son decisiones o resoluciones. Obviamente que se toman en base a un acuerdo que ya la Corte ha establecido o una mayoría. No, yo le hago la pregunta porque lo que tomó el Consejo Supremo Electoral es un acuerdo, no es una resolución. Claro. Entonces, cuando llegue ahora al conflicto de poderes, porque va a llegar, por lo más probable, todo va a indicar que el Consejo Supremo Electoral va a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia y va a decir, hombre, el Poder Legislativo se está metiendo en mi competencia en temas electorales, yo soy el Poder Electoral, y entonces aquí me está anulando una decisión que yo tomé. Pero ese podría ser un punto, decir, bueno, como un acuerdo no tiene el carácter imperativo de una resolución, por lo tanto no obliga, pero indudablemente que la intención de ese acuerdo es tener el efecto de una resolución, que significa suspender o posponer el proceso electoral y asumir la facultad de nombrar interinamente a los que en forma transitoria van a ejercer ese poder. Pero el asunto estriba, a mi modo de ver, en ver qué recurso cabe en este momento y sobre qué. Claro, la primera discusión es esa, podría decirse, no, este es un simple acuerdo que no tiene efectos imperativos legales. Pero aquí los recursos, podría pensarse, hay tres instrumentos. Una declaración no es sujeto de recurso porque es una declaración de intención, es simplemente una expresión de voluntad, pero no es una figura jurídica que esté establecida en la ley con consecuencias y efectos jurídicos establecidos. Los otros dos son los dos decretos leyes, el uno para el restablecimiento de los derechos políticos, lo cual significa hacer las elecciones, ordenar, es decir, que el Consejo cumpla con lo que la Constitución y la ley electoral le mandan, que es hacer las elecciones en el tiempo y en los periodos que están ya debidamente establecidos. Y el otro decreto legislativo, que es el decreto de interpretación auténtica de la ley, que es la ley electoral, el artículo 10, inciso 5, y el artículo 190 de la ley electoral, a los cuales pues ya nos referimos en qué consiste su contenido. Ahora, sobre estos otros dos, su contenido. Ahora, sobre estos otros dos, podría caber recursos que desde mi punto de vista deberían ser desestimados. Pero ¿qué recursos cabrían? En primer lugar, no cabe el recurso de amparo, porque sería interferir el proceso de formación de la ley y sería restablecer el control previo. Y de alguna forma, la ley que se aprobó recientemente ya excluye el control previo y excluye el recurso de amparo para estos casos,